es consecuencia estamos predestinados para la condenación. No, lo que pasa es que es nuestro pecado y nos lleva así. Entonces Dios agarra y dice, tú no, tú no, tú no. ¿Ok? Entonces, pero no es de que supiera de antemano quién iba en su libre albedrío a decir que sí. Eso no es por ahí. Porque cuando en el momento en que elige a alguien, determina todo para que sea la salvación, en el momento indicado le aplica el Espíritu y nos persevera el Espíritu. ¿Sí? Okay. ¿Sí? ¿Sí queda claro la diferencia? Ok. ¿Sí? Eh, Dios fue tratando conmigo poco a poco. Eventualmente igual yo creo que vamos a hacer un estudio de las doctrinas de la gracia, que creo que nos ayudaría mucho. Y en el argumento que para mí como abogado pues me quedó muy claro es, si Jesucristo hubiera muerto por todos, entonces ¿qué pasa con los que se van a la condenación? ¿Por qué pecado van a pagar si ya los pagó Cristo? Por el no creer. Y porque entonces hay diferentes pecados, diferentes niveles de pecado. Porque no hay arrepentimiento en ellos, ¿no? No, lo cierto es que la obra expiatoria es limitada. Si Jesucristo hubiera pagado por los pecados de todo el mundo, y entonces ya todos los pecados ya estarían pagados. No habría infierno. Exactamente. Exactamente. Ni juicio. Exacto. ¿Sí? Yo tenía la idea de que el Señor pagó por el pecado de todos los humanos, pero que Dios también por su gracia, Él te da la oportunidad de arrepentirte y de creer en Él y de seguirlo. Mira, ahí es donde entra la responsabilidad del hombre. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Son de las cosas, de verdad, que la única forma es de rodillas y a la luz de la palabra. Es lo que digo, ¿no? O sea, que si tú si tú pecas y reconoces tu pecado y vas ante Dios de rodillas humillándote, pues le pides perdón de corazón, de que de veras este es un real arrepentimiento, Dios te salva. Sí, mira, totalmente de acuerdo. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ok? Ahí está la responsabilidad. Lo que tú dices es cierto, pero fíjate cómo lo dice Jesús. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Perdón, versículo 37, 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Ajá. ¿Pero por qué llegaron a Él? Por la gracia de Dios. Exacto. Pero es lo que te digo entonces. Entonces Dios sí pagó por todo el mundo, por el pecado de todo el mundo, pero por su gracia tú puedes llegar. Pero entonces... Él, o sea, abandonarlo de las tinieblas, como dice la palabra, y arrepentirte y Dios te... Es la única forma. O sea, eso es un hecho. Ajá. Pero no es que pagó... O sea, Jesucristo no pagó por el pecado de alguien que el Espíritu Santo no va a salvar. ¿Por qué? A mí me cuesta mucho trabajo eso. A todos. Me cuesta mucho A todos. entender A todos. que Dios haya escogido. Eso no lo puedo entender. Te voy a recomendar, te voy a pasar un video de Piper, y él explica cómo también a él y a todos nosotros nos pasó. Vamos a continuar con el estudio y ahorita te sigo continuando esa respuesta. Después yo creo que vamos a estudiar las doctrinas de la gracia. ¿Ok? Tengamos en cuenta una cosa, por eso es importante lo que estamos conociendo de Dios, los atributos de Dios. Dios nunca
nunca deja de ser justo. Nunca deja de ser amoroso. Es que no lo entiendo. Esa es bronca nuestra. O sea, realmente es porque estamos limitados. Pero ciertamente hay un punto en donde están ahí gracia y responsabilidad. Nadie se condena más que por su propio pecado, por su propia responsabilidad. No hay más. Y nadie se salva sin que Dios lo salve. ¿Ok? Bueno, entonces vemos a los tres operando en la obra salvadora del creyente. En la gran comisión, y esto está muy interesante, Mateo 28, 19. También creo que es de memoria, ¿no? Ya casi. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hasta ahí todo claro, ¿no? Fíjense en este detalle. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿También se ve la singularidad? Sí. Pues ya aparte se ve la pluralidad. Porque no dice en los nombres. Dice en el nombre. Y si nosotros atendemos a lo que es el nombre... Nunca me había percatado de eso. No, ni yo cuando lo vi dije, claro. El nombre es todo lo que una persona es, el ser de esa persona, en este caso de Dios, todo lo que Dios es y hace. Sí. Ese es el nombre. Entonces, habla de tres personas en un hombre. La unidad en tres personas. La Biblia sí lo revela. Es que no lo entiendo. Pues no, porque es un misterio. Pero ahí está. Es como, y va a pasar lo mismo con la responsabilidad y con la gracia de Dios. Sí, están. Están. Pero no sabes. Y es claro. Es lo mismo. Así lo enseña la Biblia. Es que no lo entiendo, pues es que es un misterio. ¿Sí? Finalmente eso es lo que sucede. Es un solo nombre, un solo Dios, una sola naturaleza. Los atributos, todos ellos en un solo Dios. Pero existen tres personas. Romanos 8, versículo 9. Fíjense en este también, está bien curioso. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ok? Vivimos según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, el Padre. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Los tres. Es uno, el mismo Espíritu. Es uno, que es el Espíritu de Dios, el Padre, y el Espíritu de Cristo. Y esto nos habla y nos hace entender la igualdad en la que están. Ahorita van a entender un poquito más esto. Aquí hay otros ejemplos de la Trinidad. Está precioso. Que en parte no. Primera de Corintios 12. 4-6. Creo que me dijiste la pasada, ¿no? Primera, sí, tienes razón. 12, 4-6. Sí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Sí? Ahorita los voy a llamar un detalle, pero si pueden dejen un papelito ahí. Efesios 4, del 4 al 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Vamos bien hasta ahí? Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Alguien notó algo raro en estos? Menciona los tres.
¿Ok? La gracia del Señor. Ajá. La gracia. Y ¿qué más? El amor. Ajá. La comunión. ¿Ok? ¿Sí? Pues es un solo Dios. Es el mismo. Es un solo Dios, ¿ok? ¿Algún otro detalle? ¿Las funciones? Sí. Hay una figura literaria muy curiosa. Están con todos vosotros. Fíjense. Vamos a la primera que les dije. Primera de Corintios 12, del 4 al 6. ¿A quién menciona primero? Al Espíritu. Después al Hijo y después a Dios, el Padre. Efesios 4, del 4 al 6. Ah, ya. Lo que hablábamos. El Espíritu, el Señor y el Padre. Lo que es el Señor. Y luego Jesucristo, el Padre y el Espíritu. lo que hablábamos de la jerarquización. Exactamente. Si hubiera una jerarquía, sería una abominación cambiar el orden. Pero no, son iguales. Es el mismo Dios. Y por eso es viable mencionar primero a veces el Espíritu, a veces el Hijo, a veces el Padre. Porque es un solo Dios. No hay una jerarquización. jerarquía. Si hay un orden, si hay una subordinación, pero funcional, para operar, no de jerarquía. Porque los tres están de acuerdo. Ya quedó. ¿Sí? Se mencionó al Hijo primero. Si no fueran iguales, sería blasfemia. Sí. Así de sencillo. Sí, porque puede estar en orden el Espíritu Santo, luego el Padre, luego el Hijo y viceversa. Exactamente. ¿Ok? Es el mismo Dios, con los mismos atributos. El mismo Dios soberano. Lo que pasa es que están en perfecta coordinación porque es un solo Dios. No son tres dioses. Es un solo Dios. Es un solo Dios. Por eso les decía en estudios pasados que quien dice que en el momento de la cruz viene una separación, ¡cuidado! Porque entonces estaríamos hablando de de dos dioses diferentes. No, siempre unidos. Como la separación cuando dicen de que Cristo, porque cargó el pecado de la humanidad, se separó de Dios. Se separó de Dios. Entonces, que es Dios, ¿cómo se va a separar si es Dios? Exacto. Estaríamos hablando de dos dioses al mismo tiempo coexistentes y todopoderosos. Imagínate. Sí. ¿En la cruz? Sí, sí. ¿No? Pero, Lo que predica. Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí, pero eso es una referencia mesiánica. Y está el Padre escuchando. Nunca se separó. ¡No! Estaba en la cruz. Claro. Porque en una predicación dice que el Señor Jesucristo murió, pero no murió porque se desangró, sino murió de tristeza porque el Padre lo dejó. Ay, ¿quién predicó eso? No me acuerdo. Pues de camino, bueno, digo eso de donde venimos. Sí, ahí se escuchó, No me acuerdo Porque quién, decía No, que no. el padre había quitado su mirada en un momento de... Por el pecado. Por el pecado que Pero no dejaron de No estar dejó conectados. o sea, se alejó, ¿no? que Se lo volteó. rechazó, ¿no? Pero no Se dejaron... volteó, Es que imagínense. ya no lo vio. Imagínense esa situación. Y Se ya separan. No dejó de ser Dios Jesús. No. Serían dos dioses diferentes. Porque No. En Apocalipsis dice que Él va a tomar el lugar del Padre. ¿En dónde? En el Apocalipsis o algo así. El Señor Jesucristo. No lo ubico ese versículo. Lo voy a buscar. Ujú. Algo así. ¿Quién envía al Espíritu Santo? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién envía el Espíritu Santo? Pues El el Padre. padre. El padre, sí, porque el hijo estaba aquí, ¿no? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Juan 14. Para que vean, es que a todos nos pasa. A todos. Es que así es. O sea, hasta que ya estudiamos. Yo enviaré un consolador, ¿no? Es el Hijo. Vamos a ver. Juan 14, versículo 16 a Ahí dice 17. que es el Señor Jesús. Ajá. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté en vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y está en vosotros. ¿Quién lo envía? El Padre. ¿Y quién lo pide? El Señor Jesucristo. Capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Sí,
¿quién lo envía?